lo que me extraña es que en un país donde hay tantos jóvenes que no tienen oportunidad de universidad, los que sí tienen oportunidad de universidad sabotean la democracia. Las plazas públicas de Colombia tienen que ser un jardín para que florezcan todas las voces de la democracia. Queridos ciudadanos, seguramente mi gobierno cometió errores, soy humano, pero lo que hicimos fue fortalecer la democracia. Cuando yo llegué a la presidencia, este departamento tenía la guerrilla en las sabanas y los paramilitares en el golfo. A los dos los desmontamos. Aquí desmontamos el paramilitarismo que dirigía un señor Cadena y de aquí hicimos correr la guerrilla, queridos ciudadanos. Hoy tenemos un gran candidato a la presidencia y una gran candidata a la vicepresidencia. Vamos a concentrarnos en nuestros temas. Que griten lo que quieren esos jóvenes. Allá me dicen Paraco me dicen Santos y la FARC y Petro. Deberían ser operativos. Deberían tener argumentos y no simplemente innuendos e insultos. Quienes han tenido el privilegio de asistir a la universidad deberían discutir con razones, proponer modelos para el país y no simplemente apelar a las vías de hecho para silenciar la democracia. Nosotros a nadie le hemos silenciado la democracia y no vamos a permitir que a nosotros nos silencien la democracia. El doctor Petro en mi gobierno tuvo toda la protección. El Estado colombiano lo protegió para que fuera alcalde de Bogotá. Todos los líderes de la oposición en mi gobierno tuvieron toda la protección, pero estas advertencias son buenas. Estas advertencias le tienen que abrir los ojos al pueblo colombiano. Aspiran a la presidencia y desde ya mostraron sus colmillos de dictadores. Para ellos, la democracia no es una convicción de vida. Para ellos, la democracia es un trampolín oportunista para apoderarse del poder e implantar la dictadura socialista. Y no lo vamos a permitir. Este país está irritado por la corrupción. El doctor Petro votó por Juan Manuel Santos. Yo no me he robado un peso. He manejado escrupulosamente los dineros públicos. Los he manejado con honradez y austeridad. Y por eso acompaño a Iván Duque y a Marta Lucía Ramírez, que tienen todos los valores morales, los principios éticos para derrotar la corrupción. Estiman algunos, estiman algunos que la corrupción en Colombia puede costar 50 millones de pesos al año. 50 millones. El compromiso con las víctimas valdría en 42. Dar la universidad a todos los colombianos costaría mucho menos, ciudadanos. Un expresidente de Colombia solía decir que los grandes problemas no solamente necesitan soluciones jurídicas, sino también los seres humanos indicados. Hay muchas propuestas contra la corrupción. La senadora María Rosario ha propuesto que no haya el beneficio de casa por cárcel a los corruptos. El doctor Iván Duque y la doctora Marta Lucía Ramírez han propuesto una expropiación express para quitarle en un proceso judicial abreviado los bienes a los corruptos. Pero la pregunta que yo hago hoy desde Sincelejo es esta: ¿qué ganamos con las medicinas
si no tenemos el médico adecuado. Para este momento de la vida colombiana hemos encontrado los médicos adecuados. Iván Duque y Marta Lucía Ramírez, que tienen unas hojas de vida transparentes. Queridos amigos, la impunidad a la FARC, que ha apoyado el doctor Petro y el doctor de la Calle y el doctor Germán Vargas y el doctor Sergio Bardo, ha sido causal de agravante de los males nacionales. En 2012 el país había reducido la coca a 42.000 hectáreas. Y cuando el gobierno empezó a filtrar que en el acuerdo de La Habana se le permitiría a la FARC impunidad total, que en el caso de ellos el narcotráfico sería un delito político, sin cárcel en el país, sin extradición y con plenas facultades de elegibilidad política. Desde ese momento del 2012 empezó a crecer la coca. Hoy tenemos más de 200.000 hectáreas. ¿Qué país puede generar tranquilidad con 200.000 hectáreas de coca? Con ese negocio criminal financiando el crimen. ¿Qué país puede generar empleo de calidad con el negocio criminal de 200.000 hectáreas financiando el contrabando y anulando la posibilidad de expansión de las empresas generadoras de empleo de calidad? ¿Qué país, queridos ciudadanos, puede preservar el medio ambiente si la coca es la gran destructora del bosque, de la fauna acuática de la selva? Este país tiene todavía 600.000 kilómetros cuadrados. Griten, muchachos, que me ayudan, porque mientras ustedes gritan, mi garganta enferma descansa. No, inclusive los invitaría a discutir aquí. Los invitaría a discutir aquí. Venga uno de ellos, que aquí lo escuchamos. Venga uno de ellos, que aquí lo escuchamos. Por lo que veo, hay que aprender a dialogar, hay que aprender a discutir. El aprendizaje no puede ser la incitación al insulto, la incitación a la violencia, la incitación a la restricción democrática, estimados jóvenes. ¿Cómo nos hablan del medio ambiente y son permisivos con el narcotráfico? Si este país tiene que hacer algo en política ambiental, es proteger el bosque, la selva virgen, como la mayor contribución a la lucha mundial contra el calentamiento. Pues bien, el único candidato, los únicos que han dicho que derrotan el narcotráfico, quiera la FARC o no quiera, son Iván Duque y Marta Lucía Ramírez, queridos ciudadanos. Hace pocos días, un educador del sur de Huila, en el bello municipio cafetero de Acevedo, me decía: oiga, si Duque gana, que nos ayude con el cerramiento del colegio. Yo le dije: pídele, ¿para qué el cerramiento? Pídele computadores, tabletas, conectividad. Pídele laboratorios de física y química, aulas inteligentes para la enseñanza de las matemáticas. Y me dijo: primero el cerramiento, para que los distribuidores de droga no vengan a corromper a los niños. El debate de Medellín dejó claro que el único candidato que propone la prohibición de la dosis personal es Iván Duque. Y le vengo a pedir apoyo a los padres de familia, a las mamás, a la juventud de Sincelejo. Iván Duque y Marta Lucía Ramírez proponen la educación y la economía naranja, el estímulo de la cultura, de la música, del deporte, de todas esas actividades para los jóvenes, y proponen también prohibir la dosis personal de droga. Está científicamente probado que cuando alguien se aficiona a las drogas, va sufriendo un gran deterioro en sus neuronas.
empieza a perder las facultades intelectuales y empieza a perder el control sobre su voluntad. Cuando el ser humano pierde el control sobre su voluntad, deja de ser libre. Las drogas, permitir la dosis personal, no es respetar el desarrollo, el libre desarrollo de la personalidad. Es conducir al joven a la esclavitud. Es conducir al joven a que pierda el control de su voluntad y es causarle una tragedia adicional a la sociedad colombiana y a la familia. Pero hablemos de la educación. Vamos a ver las diferencias en educación y empleo del doctor Iván Duque y de la doctora Marta Lucía Ramírez con el doctor Gustavo Petro. Vamos a examinar eso. Pero primero les quiero decir una cosa. Sincelejo le ha aportado mucho a las Fuerzas Armadas de Colombia y hoy las tienen humilladas. Nuestra candidata a la vicepresidencia fue la primera ministra de Defensa. Con ella impulsamos la implementación de la seguridad democrática que desmanteló a los paramilitares del Golfo de Morrosquillo y a la guerrilla de las sabanas de Sucre y de Bolívar, queridos amigos. Cuando yo llegué a la presidencia, este departamento estaba preso entre paramilitares y guerrillas y le devolvimos la libertad gracias al heroísmo de los soldados y de policías. Ya que le devolvimos a este departamento la libertad con el heroísmo de los soldados y policías, no vamos a dejar que la sonada violenta, que son los hombres sobre los cuales quiere llegar el doctor Gustavo Petro a la presidencia, nos venga a restringir la libertad, restringiendo la democracia. Y aquí en este país hay una humillación a nuestras Fuerzas Armadas. Cuando estaban en pleno diálogo la FARC y el gobierno Santos, en La Habana, sucedió lo que conocimos en Buenos Aires, Cauca. 28 soldados fueron asesinados. Nada pasó. Hubo indulgencia total. Y entonces la impunidad total es generadora de mal ejemplo. Después el ELN se sintió autorizado y asesinó a los policías de Barranquilla. Y una Bacrim asesinó a los policías de Urabá. La disidencia de la FARC hace 4 o 5 días asesinó infantes de marina en el Guaviare. Y el ELN el fin de semana asesinó los soldados en Arauca, queridos ciudadanos. La seguridad exige recuperar el afecto, el honor, la protección de las Fuerzas Armadas de Colombia. El doctor Petro nos humilló hace 15 días y hoy venimos a este parque de Sincelejo a decir que estamos con los soldados y policías de Colombia. Venimos a este parque de Sincelejo a decir que en el gobierno de Iván Duque y de Marta Lucía Ramírez abogaremos para que a nuestros soldados y policías los retiren de la JEP. Las nuestras no han sido unas Fuerzas Armadas de la dictadura, pero aquí las asimilaron. Santos creyó con el apoyo del doctor Petro que nuestras Fuerzas Armadas han sido como los ejércitos atrabiliarios de Videla o de Galtieri en Argentina o de Pinochet en Chile o de las viejas dictaduras centroamericanas. Las nuestras han sido democráticas. Cuando alguno de sus integrantes ha cometido un delito, ha sido severamente castigado. Y aquí le doy también la bienvenida a nuestro compañero, el senador Antonio Correa, que defiende bien los intereses de Sucre. Queridos ciudadanos, no puede ser que el tribunal creado por la FARC, a su propia medida y de acuerdo con sus intereses de impunidad, sea el que juzgue a los soldados y policías de Colombia. ¡Que los juzgue! ¡Que los juzgue la justicia penal militar, que es un juez natural! Que aquellos que han salido de la cárcel porque cumplieron 5 años no tengan que regresar a la cárcel y tampoco a la JEP. Que no los obliguen, como está dispuesto en la legislación, a aceptar un delito para que no los juzguen.
los ponen a ellos ante el dilema de aceptar un delito así no lo hubieran cometido para evitar ser juzgados y para evitar correr el riesgo de una condena carcelaria de 20 años. ¿En qué queda Colombia? Con unos reconocimientos masivos, de delitos no cometidos. ¿En qué queda el honor de nuestras Fuerzas Armadas? Pero además, nuestros candidatos han propuesto la ley del veterano para honrar a los soldados y policías de Colombia. Y nuestros candidatos han propuesto recuperar los servicios de sanidad para los soldados y policías, para los retirados y sus familias. Queridos ciudadanos, el dolor de la mamá del soldado asesinado en nada difiere del dolor de la mamá del civil asesinado. Si el asesinato de nuestros soldados y policías hubiera ocurrido en Estados Unidos o en Europa, habría una conmoción mundial. Nosotros en las plazas públicas vamos a pedirle a todos los compatriotas que recuperemos el afecto, el honor, el respeto a los soldados y policías, que exijamos que se les respete su vida, que el país los honre y los quiera, queridos ciudadanos. Pero ahora sí, hablemos de educación. Entonces, cuando uno narra la propuesta de Iván Duque y Marta Lucía Ramírez, le dice que es muy buena, como la del doctor Gustavo Petro. Veamos. Nuestros candidatos proponen plena escolaridad en el preescolar. Para eso construir 1000 jardines infantiles. Por supuesto, el doctor Petro propuso hacer centenares en Bogotá y no cumplió. Nuestros candidatos proponen que la alimentación escolar sea vigilada por papás y mamás, que en cada colegio haya una interventoría para vigilar que no se roben los recursos de la alimentación escolar, que se acabe esa corrupción. Nuestros candidatos proponen que todo bachiller se gradúe como técnico, con un año más tecnólogo, con 2 o 3 años más profesional universitario, que un bachiller técnico en sistemas con un año más pueda ser tecnólogo, con 2 o 3 años más ingeniero de sistemas. Nuestros candidatos proponen un gran crecimiento del SENA, que nuestro gobierno construyó el mejor edificio aquí en la salida de San Pues. Nuestros candidatos proponen que para los sectores de menores ingresos la tecnología y la universidad sean gratuitas, no para todos. Para todos es injusto. El que puede pagar, que pague. La gratuidad se tiene que focalizar a los más pobres, queridos ciudadanos. Y ahora me decía alguien, bueno, pero ¿qué pasa en una ciudad donde no haya suficientes cupos de la universidad pública? Nuestros candidatos dicen que entonces se consiguen cupos en la privada y que será el Estado el que pague por los estudiantes de menores recursos para garantizarles la gratuidad. Iván Duque ha promovido en el Congreso con su brillante gestión de senador que los créditos del ICETEX solamente se empiezan a pagar cuando el estudiante esté trabajando y con una cuota de su ingreso salarial. En la lista de las cosas que va a acabar el doctor Petro está el ICETEX. Iván Duque lo quiere crecer y volverlo más humano para los estudiantes colombianos. Este país, con motivo del 1 de mayo, empezó a revisar nuevamente las cifras de desempleo. Entre 18 y 24 años, muchachos que no están estudiando, hay 3.4 millones de desempleados. Una tragedia. Iván Duque propone el crecimiento del Fondo Impulsa, el crecimiento de todos los sistemas de entrega de recursos de capital semilla para las empresas de los jóvenes. Entonces alguien me decía, el doctor Petro también, la diferencia es que mientras Iván Duque ganó credibilidad en todo el continente con la economía naranja,
El doctor Petro propuso en Bogotá que extendería la jornada en 50 establecimientos educativos y escasamente la extendió en 5 establecimientos educativos. Esto no es con insultos, esto es con argumentos. El domingo pasado en Talaigua me decían: hombre, pero ¿por qué le das argumentos a Petro? Dale clavo. Y yo, ¿por qué, mío? ¿Por qué en todo discurso le da clavo y clavo y clavo a Uribe? Yo no voy a responder sino con argumentos, queridos ciudadanos. Con argumentos, pero firmeza. No entregamos un milímetro de la patria a gérmenes de dictadura. Supongamos que el programa educativo del doctor Petro sea muy bueno. Aquí viene otra diferencia. ¿Para qué educan si no va a haber empleo? Mientras el doctor Petro tiene una apropiación expropiadora, generadora de pánico a la empresa privada, Iván Duque está comprometido con la promoción de la empresa privada para generar empleo de calidad y darle oportunidades a las nuevas generaciones de colombianos. Cuidado. Chávez decía que simplemente iba a expropiar los latifundios improductivos y expropió 5 o 7 millones de hectáreas en Venezuela y dejó ese país con hambre. El doctor Petro empezó hablando de lo mismo. Chávez, después de que avanzó con la expropiación del agro, expropió las industrias estratégicas, de las metalúrgicas, de las de cemento, con el pretexto de que iba a generar vivienda social, y fue un desastre, queridos amigos. Iván Duque propone 600.000 subsidios de mejoramiento, 180.000 para el campo colombiano, que bastante importa en Sucre, y además propone que los sectores de menores ingresos que viven en vivienda alquilada, el Estado empiece a llegarles con créditos para comprar su vivienda y que la paguen con lo mismo que pagaban por alquiler. Esto va a ser una competencia entre quienes se cansan primero. Si las griterías que quieren acabar con la democracia, no me interrumpan aquí, hombre, que me distraen. Si las griterías que quieren acabar con la democracia, por nuestra persistencia en defenderla, queridos ciudadanos. No se les olvide, jóvenes, que este ciudadano al que ustedes le dicen Paraco, lo mismo que me dicen Santos, la FARC, Petro, lo que me decía Chávez y me dice Maduro, que este ciudadano a quien ustedes insultan fue el que le dio toda la protección al doctor Petro durante 8 años de gobierno. ¿Y qué pasó con el sistema expropiatorio de Chávez en Venezuela? Acabó con ese país. Hace poco me encontré en el Valle del Cauca con un grupo de 90 jóvenes venezolanos. Apenas percibieron mi presencia, se arrimaron y alguno dijo: se parece a Uribe. Yo les dije: se parece, no es el propio. Me confesaron que habían vivido muy bravos conmigo por mis críticas a Chávez, pero que finalmente entendieron que Chávez acabó con Venezuela. Uno de ellos, muy conversón, en un diálogo como quisiera yo el diálogo con estos jóvenes, y no la gritería que asfixia la democracia, y que no vamos a dejar que la democracia se asfixie. Mientras en aquel lado quieren asfixiar la democracia, nosotros con nuestra presencia debajo de este caucho en el Parque de Sincelejo le damos oxígeno y vibración a la democracia. Uno de esos jóvenes conversón me decía que él había estudiado todos los niveles de operación de maquinaria pesada. Y le dije: ¿por qué te retiras de Venezuela? Su respuesta fue: porque con 2 semanas de salario me alcanzaba para 8 libras de arroz. Le dije: ¿te quedas en Colombia? Y me dijo: no, me voy para el Perú. Colombia se está deteriorando. Cuidado, queridos ciudadanos, vamos mal con Santos. Petro nos ofrece la llegada definitiva al infierno.
con Iván Duque y Marta Lucía Ramírez. Recuperamos la democracia, queridos ciudadanos. Y entonces sigamos. Ese gobierno, vamos con el empleo. Que aquí hay luz hasta las 6 de la tarde. Hay luz hasta las 6 de la tarde. Y que se olviden. Tengo casi 66. Voy para el cuarto nieto. Pero cuando salen los provocadores y los amenazantes, me devuelven a la vitalidad como que tuviera 25 años. Ahora hablamos de los desplazados, de las víctimas, que los llenaron de ilusiones y después de incumplimientos. Ayer Sofía Gaviria, en un gesto de confianza en Iván Duque y en Marta Lucía Ramírez, los adhirió. Y los adhirió con el respaldo de asociaciones de víctimas muy importantes, porque nuestros candidatos no proponen el oro y el moro, pero proponen un gobierno serio y cumplido, que dialogue con víctimas y desplazados y les vaya cumpliendo gradualmente y vaya recuperando la credibilidad. Pero sigamos. Frente al sector agropecuario hay dos propuestas: la expropiadora del doctor Petro o la promotora, el doctor Iván Duque y la doctora Marta Lucía Ramírez. Los que quieren mantener sin modificaciones el acuerdo de la FARC le crean todo el pánico al sector agropecuario, y ese pánico se agrava con la propuesta expropiadora del doctor Petro. Él había dicho que no, que iba a comprar el latifundio improductivo, pero lo traicionó el subconsciente, se fue al Cauca. Y allí donde hay una de las fuentes de empleo más importantes del país, los ingenios, que están reconocidos con la mayor producción de caña por hectárea en el mundo, con gran cantidad de empleo y empleo de calidad, el doctor Petro fue a amenazarlos con expropiación, por supuesto disfrazando las palabras, hablando de compra. Se traiciona a sí mismo. Chávez era más audaz. Chávez sabía en qué momento él mostraba los colmillos. Por fortuna Petro no los mostró antes de elecciones para que el país se dé cuenta de los riesgos. ¿Saben qué le pasó en el Cauca? Como él tiene la culebrita de haber sido el discípulo amado de Chávez, él trató de guardar esa culebrita. Es como cuando uno compra por ahí en las calles unos tarritos que venden, le abre la tapa y brinca una culebra resorte y uno bregando a taparla. El doctor Petro ha estado bregando a tapar su culebrita de haber sido el discípulo amado de Chávez, y esa culebrita se le sale como se le salió en el Cauca, como las culebritas de resorte. Y entonces, ¿qué propone el doctor Iván Duque? Al narcotráfico, al paramilitarismo, a la guerrilla, quítale la tierra. A las gentes honestas del campo, apóyenlos, queridos amigos. Y apoya al campesino. Miren, si hubieran permitido en los Montes de María que los acuerdos que yo dejé, como era el acuerdo con Argos, para que sembrara 40.000 hectáreas de madera, eso estaría distinto. Pero me fui al gobierno y dijo el senador Cepeda que esa tierra era de Uribe. ¡Embuste! Lo grave no es que lo haya dicho el senador Cepeda, lo grave es que Santos, que conoce que soy un hombre íntegro, le creyó y dejaron a los Montes de María sin ese proyecto. ¿Cuánto mejor los campesinos de los Montes de María con esos proyectos productivos que con esas tierras en rastrojo y en pobreza, queridos ciudadanos? Esta semana en Tumaco, Iván Duque propuso que al campesino pequeño productor que esté reportado en las agencias de crédito como los data créditos, les va a quitar el reporte para que puedan reasumir la calidad de prestatarios de los bancos. Y ha propuesto que los grandes proyectos que generen empleo en el campo van a tener una exención tributaria de 10 años. Y ha propuesto la economía por contrato, que cuando se vaya a sembrar arroz o maíz, el Estado promueve unos acuerdos previos entre productores, comercializadores, para garantizar el precio equitativo, que al momento que entren
con la combinada a sembrar, en ese momento se sepa a cómo van a vender para que el agricultor vaya seguro. Ya ha propuesto el seguro de cosecha, ya han propuesto nuestros candidatos apoyar todas las actividades del campo colombiano. Veamos el aguacate. El aguacate hay que verlo desde el punto de vista de su contribución al empleo, a la generación de ingreso rural, y también desde la hipótesis del doctor Petro que México puede sustituir el petróleo por el aguacate. Este país tiene todas las posibilidades de contribuir al consumo mundial de aguacate, de generar exportaciones, empleo e ingreso para los colombianos. Con el aguacate, con las variedades de tierra caliente y con el hash de tierra fría. Pero miremos lo de México. México exporta 2.900 millones de dólares en aguacate y 20.000 millones de dólares en petróleo. ¿A qué horas con las exportaciones de aguacate van a sustituir las de petróleo? Además, México le da con el petróleo que produce combustible a 114 millones de ciudadanos. Iván Duque ha dicho, donde haya riesgo al medio ambiente, en los páramos, en zonas agrícolas, donde haya riesgo al medio ambiente, no permite la búsqueda de petróleo, ni gas, ni carbón, ni minería. Pero allí donde no haya riesgo al medio ambiente, hay que promoverlo, queridos ciudadanos. Este departamento tiene una gran posibilidad en el gas. Entonces vamos a dejar que el doctor Petro nos exprime el gas. Toda casa europea tiene una conexión al gas natural. Colombia debe tener 6 millones de familias con gas, pero hay 5 millones de hogares de colombianos o más que todavía no tienen conexión al gas. Y Sucre tiene un gran potencial de ser un contribuyente muy importante a la demanda del gas nacional. Hay que pensar en eso, crecerlo. Es que tenemos gas para muy poquitos años. Si Sucre puede encontrar esas reservas, producirlas, va a beneficiar a todos los colombianos y con la regalía se va a beneficiar este departamento. Aquí lo trajo el doctor Martínez Imaján, quien representa en esta alianza a la doctora Marta Lucía Ramírez. Queridos ciudadanos, esas regalías, Iván Duque ha propuesto que la mitad queden para Sucre, la mitad para la zona productora. Que se dediquen a educación y acueductos y alcantarillados, al saneamiento básico, y que la educación incluya también el transporte escolar. Y sin los OCAD, sin esa madeja de trabas que fomenta la corrupción y que ha inventado este gobierno. Ahí tienen ustedes. O acabamos el gas o lo promovemos de acuerdo a las normas ambientales, para poder llegar un día que todos los colombianos estén conectados y que las regalías les sirvan a un departamento como Sucre para reivindicarlo, queridos amigos. Esta mañana estudiantes muy sensatos pedían que el Senado los preparara sobre el gas. En lugar de decir que lo acabaran, pedían que el Senado los preparara sobre el gas y el petróleo. Alberto, nuestro candidato ha dicho que hay que buscarlo donde no haya riesgo al medio ambiente, pero buscarlo donde no haya riesgo al medio ambiente. El problema no es la amenaza del doctor Petro de acabarlo, sino que como vamos se va a acabar. Hay petróleo para 5 y 6 años en un país de 50 millones de habitantes. Que promovamos las energías alternativas, excelente. Hoy es más fácil promover la energía solar que hace unos años, porque la tecnología ha avanzado y vale menos. Pero hay que tener una canasta equilibrada de energías. Todo eso es empleo, queridos amigos. Pero es un país con el Estado quebrado. ¿Saben en qué se parecen Santos y Petro? ¿Saben en qué se parecen Santos y Petro? No, ellos sí tienen una diferencia. Petro de un principio confesó sus amoríos con Chávez. Santos en un principio lo negó y después lo destapó. Tienen esa diferencia, pero tienen otro parecido. Con el pueblo son dictadores y con la fuerza de rehusados.
tienen otro parecido, queridos ciudadanos de Sucre. Tienen otro parecido. Petro quebró Bogotá y Santos entrega quebrada la nación. Queridos ciudadanos de Cincelejo y de Sucre. Y lo que propuesto, cero corrupción, eliminar la mermelada a los congresistas, austeridad en el gasto público, rescatar al Estado de la quiebra y bajar impuestos. Miren, hombre, reducir el Congreso a propósito de Duque, reducir el sueldo del Congreso, como lo venimos proponiendo desde 2003, con el referendo que el Consejo Electoral no dejó pasar. Gracias, senadora María Rosario Guerra. Pero, queridos amigos, los impuestos. Aquí una empresa tiene que pagar entre el 66 y el 72% de impuestos. En Estados Unidos el 21%, en Chile el 25%. ¿Quién va a generar empleo? Iván Duque ha dicho, se baja el gasto público y se bajan los impuestos. Y el catastro, el predial es confiscatorio. Los ciudadanos de Bogotá le dicen a uno, tengo que vender mi casita porque no puedo pagar el predial. Los ciudadanos de San Pelayo le dicen a uno, me están embargando porque no he podido pagar el predial de mi parcela. El doctor Petro dijo al alcalde que es de su grupo que aumentara el predial a los ricos para servirle a los pobres. ¿Y qué le pasó a los pobres? Les causaron dos perjuicios. Primero también los quebraron y después los dejaron sin empleo. Porque cuando hay alguien de mérito que puede generar empleo y tiene que dedicar todos sus recursos, a pagar impuestos, no puede generar empleo y el perjudicado es la persona que necesita el empleo. ¡Y el IVA! Nosotros no apoyamos el incremento de IVA que impuso Santos. Nuestros candidatos proponen un alivio. Una de las opciones que están estudiando Iván Duque y Marta Lucía Ramírez es tener 6 días al año sin IVA a los productos básicos, queridos ciudadanos. Queridos ciudadanos, y el predial congelarlo. Pero aquí viene la diferencia. Aquí viene lo que le falta. Hemos hablado de apoyar al campo y no de alimentarlo con el pánico expropiador. De reducir el gasto público, de eliminar la corrupción, la mermelada de los congresistas, de bajar los impuestos, de eliminar el IVA, de congelar el predial. Hablemos de salario. Pero primero digamos, ¿qué país queremos? El de ley de clases, ese no es el nuestro, ese es el de Venezuela. Ese es el que ha venido posibilitando Santos, el que impulsa Petro. Nosotros queremos un país con una economía fraterna cristiana, sin odio de clases, de alinamiento entre trabajadores y empleadores. Este país tiene una gran fuerza de trabajo, una gran capacidad de emprendimiento, pero la tienen amarrada. Por eso nuestros candidatos están comprometidos a reducir impuestos y a subir sustancialmente el salario mínimo de los colombianos. Menos impuestos, más salario mínimo, para jalonar la economía, para crear una dinámica de empleo de calidad, queridos amigos, y para crear un país fraterno, para lograr una gran estabilidad social, que es el soporte sobre el cual se fundamenta la estabilidad democrática, queridos ciudadanos. Entonces, vimos las diferencias en educación y las diferencias en empleo. El país necesita educación como requiere todas las políticas sociales, pero necesita una gran dinámica económica que genere empleo. ¿Cómo pretendemos resolver los problemas sociales si lo que queremos es parar definitivamente las actividades productivas? Eso no es responsable con el país. El mundo que lo quiere dirigir con embustes. Entonces, le acusan infamemente a su padre. O le dicen que va a acabar con la pensión de las viudas. ¡Embuste! O le dicen que va a aumentar la edad de pensión. ¡Mentiras! O le dicen que va a aumentar las semanas de cotización. ¡Falso! Este país tiene 22 millones de trabajadores. Solo 28 millones están efectivamente vinculados al sistema pensional.
Hay 14 millones por fuera del sistema pensional que van a llegar a viejos al momento de retiro, queridos ciudadanos, y que además el 27% de ellos son pobres. Iván Duque dice, ¿cómo los ahuyentan? Si se aumenta la edad, no se van a brillar, los ahuyentan. Iván Duque lo que dice es, con esa dinámica de la educación y del empleo, que se creen 4 o 5 millones de empleos de calidad, ya que 4 o 5 millones de ciudadanos se afilian al sistema pensional, y eso empieza a resolver el grave problema de las pensiones. Y mientras tanto el CISBEN, mientras tanto los BEPS, mientras tanto el programa del adulto mayor. Estoy triste porque al adulto mayor no le han aumentado, le están pagando lo mismo que pagaba mi gobierno. Si en esa época no era mucho, hoy es una chichigua. En algunas partes pagan 80.000 pesos cada 2 meses y en otras partes 150.000. ¿Qué propone Iván Duque? Crecer gradualmente la cobertura del adulto mayor y gradualmente llegar a un pago mensual que por lo menos permita que el adulto mayor no viva por debajo de la línea de pobreza. Si hoy le pagan 75.000 al mes en Sincelejo, que gradualmente se llegue mínimo a 200.000 pesos y se vaya ajustando, y se vaya ajustando de aquí para adelante. Empleo no puede haber si no se resuelve el problema de Electricaribe, si no se resuelve el problema de una empresa que con los cambios de voltaje le daña el fogón o la nevera o el computador a la familia de bajos ingresos, o que no le suministra suficiente energía de calidad, con confiabilidad y a tarifa razonable a quienes quieren generar empleo. Tengan la certeza de que Iván Duque y Marta Lucía Ramírez, con su talento y con su preparación, resuelven el problema del empleo, el problema de Electricaribe. Muy grave lo que me cuentas de Estrato 1. Quiero saludar a las familias en acción. Varias de ellas las olvidaron. Yo recuerdo, doctor Carlos Martínez, María del Rosario, que el día que en Sincelejo se pagaban familias en acción, había contento, se mejoraba la economía y se mejoraba la situación de los hogares. Hay todo el compromiso con ellas. Queridos ciudadanos, Iván Duque ha propuesto cerrar las EPS malas, quitar la politiquería de los hospitales públicos, exigir que haya un gran cubrimiento en todo el país, desde la medicina familiar y preventiva hasta la medicina de más alto nivel de complejidad. Yo logré casi plena cobertura y en este gobierno se robaron los Salud y Capricorn. Se la entregaron a los politiqueros afectos del gobierno y se la robaron. Hicieron parte de la mermelada. Iván Duque dice, recuperar la salud. Recuperar la salud. Déjalo quietecito que a mí no me estorba. A mí no me estorba. Yo no soy buen bailarín, pero me gusta que me dicen, queridos ciudadanos. Yo les quiero decir esto. Iván Duque y María del Rosario y Marta Lucía Ramírez proponen un gobierno serio y patriótico, de estabilidad social, para que el país no siga corriendo riesgos en su estabilidad democrática. Un gobierno de economía cristiana, un gobierno que nos permita avanzar dentro de la democracia, un gobierno que nos garantice avanzar y progresar en lo social y en lo económico, y con las plazas públicas como jardines multicolores, donde los que expresen una idea no tengan que restringir el espacio de los que expresen la contraria. Si aquí hubiera una manifestación del doctor Petro, a él no necesitaría protegerle la policía contra nosotros, porque nosotros nunca somos saboteadores de la democracia. Queridos amigos, pero que cree esta experiencia, son 20 días para llegar a este proceso, que cada uno de ustedes hable con sus abogados, con sus padres, hijos y familiares, con sus jóvenes, con sus compañeros de trabajo, para que este país tenga una victoria
en cabeza de las nuevas generaciones y valores que representa el Enrique, y que por primera vez una mujer se aproxime al sueño de Bolívar como vicepresidente. Queridos jóvenes, Colombia necesita autoridad. En aquel bello discurso, senador Antonio, que el Libertador escribió la Convención de Ocaña, que lo escribió estando en Bucaramanga. Él no pudo llegar a la Convención de Ocaña. Tal vez era febrero del primer trimestre de 1828. El Libertador le dijo a los legisladores: considerar legisladores que sin fuerza no hay virtud, y sin virtud perece la República. Este país, para el ejercicio de sus libertades, necesita autoridad. La anarquía que muchos siembran es el camino que nos conduce a la dictadura. En nombre de la libertad, esta batalla en todas las esquinas de Colombia, en todas las veces de los parques de Colombia. ¡Que viva Colombia! ¡Que viva Sucre! ¡Que viva Sincelejo! Queridos amigos, muchas gracias a todos. ¡Viva el presidente Uribe!